Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, de verdad que les pido disculpas por la tardanza que ha habido para presentar esta lámina del deterioro, pero este ha sido nuestro mes aniversario y bueno, ustedes saben que yo he estado haciendo varias ponencias. Aparte de eso, bueno, lo cual ha sido muy exitoso y eso nos va a traer trabajo, y digo nos va a traer, porque ustedes saben muy bien que dependiendo de la ciudad donde se vaya generando, pues yo voy a ir llamando a los grupos para que entonces colaboren, y cuando estos trabajos sean de mayor magnitud, pues entonces también los llamaré para que cumplan con ello. Ok, el tema que nos estamos desarrollando, ya está en la fase final de lo que ustedes estaban viendo en este módulo, es el deterioro. Aquí voy a explicar un poco los distintos aspectos del deterioro. Como pueden ver, pues al fondo de la pantalla estamos viendo unas vigas totalmente deterioradas. Estas son contentivas de diferentes tipos de maquinaria. ¿Qué pasa si una de esas vigas se termina de oxidar? Y por supuesto que va a ceder las bases y se van a caer las maquinarias que están sobre ella. Ok, vamos en función de esto. Ya va. El Camtasia está un poco lento al respecto. Ya va. Ajá, entonces en base a esas las maquinarias tal y como las estamos viendo. Ok, entonces la palabra deterioro tuvo su origen etimológicamente en el latín. Deteriorare, derivado del adjetivo deterioro, con el significado de peor, es decir, significa lo peor. El deterioro es el desgaste que se produce por obra del uso del fenómeno climático, accidente, hechos voluntarios del paso del tiempo que afecta tanto a las cosas animadas como inanimadas. El deterioro es un concepto muy negativo con respecto a lo que se dice la apariencia de un bien, mueble o inmueble. ¿Ok? Mi vestido de tanto usarlo y lavarlo se ha deteriorado, por ejemplo, por decir algo. El tinte de mi cabello se ha caído. Por lo general, esto no solamente va en función del tiempo, también va en función de lo que es el uso, el estado de conservación, los mantenimientos que se pueden hacer y de la prevención. Cuando estemos en el módulo de maquinaria, que ya vamos a comenzar la semana próxima, vamos a poder ver que para el mantenimiento de las máquinas hace falta ciertas prerrogativas especiales. Pero el deterioro es algo tan importante de encaminar que hay que tomarlo en cuenta muy por aparte, pues, de lo que normalmente se puede tener. A nivel contable, algo la salvedad aún y cuando la lámina está ya en lo que se dice el método de amortización decreciente y creciente. Pero a nivel contable nosotros tenemos tres métodos: el método creciente o decreciente, el método de la línea recta y el de la suma de dígitos. Ok, sin embargo, pues a nivel de la tasación nosotros tenemos muchísimos más métodos que nos van a dar una visión mucho más clara de lo que será en el tiempo el factor de depreciación. En una de las presentaciones que ustedes hicieron, creo que fue la del grupo de Bertalina, donde el licenciado Iván hizo referencia a las parábolas de Fibonacci, ¿no? Es decir, a las series de Fibonacci que aumentan y disminuyen en función del tiempo. Más o menos esa sería la tendencia que tendríamos aquí en Venezuela en base a lo que sería un deterioro, un aumento y una disminución del deterioro en función de las reparaciones que le puedas hacer. Y digo aquí en Venezuela porque cuando nosotros vamos a las fábricas y vamos a los sitios de trabajo, nos damos cuenta que existe una escasez, no solamente de materiales, también existe escasez de repuestos, lo que no permite hacerle un mantenimiento preventivo a tiempo a las maquinarias. Ese fenómeno de no hacerle un mantenimiento preventivo a las maquinarias va a repercutir en que el deterioro tiende a aumentar. Una vez que tú consigues la pieza, entonces el deterioro comienza a disminuir porque la pieza, si ya la maquinaria ha sido reparada y en cierto modo pues recupera un poco su valor en uso. Entonces eso es más o menos lo que se quiere ver con lo que es la parábola de Fibonacci. Pero no nos vamos a ir tan profundo.
Ni aquí vamos a estar sacando derivadas, integrales, porque en realidad pues este es un tema que sí, que se puede desarrollar en eso. Y vámonos al primero de los métodos que contablemente se tienen. Bueno, antes de empezar con ese método voy a explicar que la contabilidad nada más supone estos tres métodos porque los otros son demasiado especializados y van en función de unas características que nosotros tenemos que ir observando, mientras que el contador público se limita simplemente a lo que es la transcripción de los documentos que tiene en mesa, hacer una vida útil estimada, mientras que el tasador calcula la vida útil y se guía por lo que es el performance del fabricante o el de la bitácora o el manual de mantenimiento que utiliza el fabricante en cada una de las cosas. También el tasador tiene mucho que ver con la resistencia de los materiales para poder calcular esa vida útil que puede tener un bien X. Entonces el tasador, bueno, es ¿cómo decir? Es un estudioso de esa materia, mientras que el contador público solamente se limita a utilizar la opinión y a supeditarse a lo que es el informe de tasación en caso tal de que exista, y si no existe, a la estimación de una vida útil. ¿Ok? Y por supuesto debe revisar esa estimación con cierta frecuencia. Entonces, bueno, ¿qué es el método de amortización decreciente y creciente? Estima que la mayor depreciación se produce en los primeros ejercicios, cuando se trata del decreciente. Disminuyendo a lo largo de su vida, su aplicación se puede realizar mediante dos métodos. ¿Ok? El método del porcentaje constante y el método del porcentaje decreciente. Pero ese es en el decreciente. El método del porcentaje constante consiste en aplicar un porcentaje constante a los valores que quedan pendientes de amortizar de cada ejercicio. Entonces tendrías que tomar el valor pendiente, o sea, el valor según libro, y a ese es el que le vas a aplicar el porcentaje. Por eso es que va a ir decreciendo. Sin embargo, ese es muy poco usado. El que se usa realmente es el valor de la suma de dígitos decreciente. Para aplicar este método es necesario determinar el periodo de amortización del bien y asignar el primer ejercicio de amortización, el valor numérico correspondiente al número de años que forman este periodo. A los ejercicios siguientes se le asigna un valor numérico sucesivamente decreciente en una unidad hasta llegar al último que tendrá su valor. Luego vamos a ver un ejercicio práctico sobre este importantísimo método. Pero lo más importante aquí es que tienes que determinar el número de años bajo la vida útil estimada, digámosle 5 años, que es el ejemplo que tomamos acá. Y posteriormente a estos 5 años se invierte, o sea, se coloca 1, 2, 3, 4, 5 y luego se invierte 5, 4, 3, 2, 1. La suma de estos, del 5 más el 4 me da 9, más el 3 me da 12, más el 2, 14, más el 1 me da 15. Entonces la suma de dígitos sería 15, ¿ok? Y entonces sobre ese 15 vamos a sacar el porcentaje. Para este método es aplicable todo lo enunciado en el punto anterior, con la diferencia que la amortización se comienza tomando en lugar del año 1. Tomamos el valor numérico de la vida útil, un valor de 140.000 bolívares, valor residual del 30%, una vida útil de 5 años, y la vida útil va a ser la sumatoria de esos 5 años. En el primer año se amortizará 1 sobre 15, en el segundo 2 sobre 15, en el tercero 2, 3 15, cuarto 15 y 5 15, ¿ok? Esto es en función a lo que vamos a ver acá. Valor a depreciar sería menos, o sea, el valor a depreciar sería igual al valor menos el valor residual. ¿Qué se entiende por valor residual? El valor residual es el valor del objeto una vez que consume toda su vida útil y ya queda inútil. Pongamos el caso, un celular. Un celular consume su vida útil que está en el tiempo más o menos de unos 3-4 años. Pero siempre le van a quedar componentes útiles que los puedo vender por separado. Esos componentes útiles que puedo vender por separado sería su valor residual o también llamado contablemente valor de rescate. Sin embargo, para nosotros los tasadores el valor de rescate es otra cosa. ¿Ok? Es otra cosa, se parece pero no es igual. ¿Qué sería valor de rescate para nosotros los tasadores? Por ejemplo, se cae un avión. Se cayó. ¡Pum! Hay una pérdida. Y una pérdida total. Pero hay ciertos componentes del avión que pueden ser rescatados y utilizados.
Por ejemplo, la parte metálica se puede fundir y con ella se utiliza para hacer nuevas partes aéreas. La caja negra se puede utilizar, hay asientos, piezas mecánicas que quizás al enderezarlas, bueno, pueden ser rescatadas. Eso sería un valor de rescate, el valor del salvamento, de lo que se salvó del siniestro. En cambio, que el valor residual no. El valor residual es el último valor que le queda a un bien. Ya no me sirve, pero lo puedo vender por pieza. Si lo puedo vender por pieza, ¿cuánto sería la estimación de ese valor de esas piezas? En este caso hemos estimado que sea el 30% de su valor de su costo histórico. Es decir, 42.000 bolívares. El valor a depreciar sería 98. Agarramos una hojita de Excel, colocamos nuestro valor a depreciar y el número de años. Como ven, en la primera columna, estoy tomando 1, 2, 3, 4, 5, que serían los años. Y en la segunda columna invierto estos años. O sea, los años invertidos, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque la suma de estos años invertidos me va a dar 15, lo cual voy a repetir en cada uno de los años. Y voy a hacer una división de 5 entre 15, 4 entre 15, 3 entre 15, 2 entre 15 y 1 entre 15. Así sucesivamente me va a dar el porcentaje de depreciación. Se lo aplico a los 98.000 bolívares y la sumatoria total al final van a ser los mismos 98.000 bolívares de depreciar. Es decir, que el valor residual me va a quedar neto en libro, es decir, totalmente depreciado. Eso es lo que se busca cuando se hace el método decreciente. Como pueden observar, es una parábola. La gráfica es una parábola creciente. Va creciendo en el tiempo, viene desde cero, desde el valor nuevo que viene estando en cero, y va creciendo con el tiempo, haciéndose más acentuado su crecimiento al final de su vida útil. ¿Ok? Vámonos entonces ahora al método de dígitos crecientes. Es el mismo anterior, con la diferencia que lo que está subrayado en amarillo es porque no lo voy a invertir, no voy a utilizar años invertidos, sino que lo voy a utilizar exactamente iguales como vienen ocurriendo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. La sumatoria me sigue dando 15. Coloco mi suma de dígitos 15 y coloco 1 sobre 15, 2 sobre 15, 3 sobre 15, 4 sobre 15 y 5 sobre 15. Como pueden ver, utilizo el monto de porcentaje de depreciar. En el primer año es mucho más bajo y en los años sucesivos pasa a ser más alto. Por lo tanto, el monto de la depreciación también. ¿Qué ocurre con este método? Que este método me va a dar otra parábola, pero la parábola que me va a dar va a ser decreciente. Es decir, mientras más viejo sea el bien, la depreciación va a tender a cero, pero nunca va a ser cero. Siempre va a tender a cero. ¿Por qué no va a ser cero? Porque yo tengo mi valor residual. Y como nosotros veíamos en continuidad, cuando veíamos cálculo 1 o matemática 1, los que la vieron, porque los que no son profesionales de la economía o de la ingeniería, pues no la vieron, siempre no va a ser cero, sino que va a tender a cero. O sea, siempre se va a mantener, siempre va a mantener un valor en el tiempo, así sea de carcacha, pero va a tener un valor. Entonces, bueno, cuando nos vamos a la parte contable, vamos a retroceder y vamos a ver en el método creciente, ¿a qué se la podemos aplicar? Este sería un bien que con el tiempo se va a depreciar más rápidamente. Por ejemplo, una maquinaria. Por ejemplo, un mobiliario. ¿Por qué? Porque al nuevecito no se van a deteriorar, pero por lo menos al llegar a 1 año, a 2 años, ya comienza a requerir repuestos, ya necesita una fotocopiadora, por ejemplo, ya comienza a requerir repuestos, comienza a requerir insumos especiales, mantenimientos preventivos y correctivos, y por lo tanto su depreciación se acentúa en el tiempo. Mientras que en el caso de la parábola que va decreciendo, y la depreciación se hace más pequeña cada vez, es en el caso de un edificio. El edificio cuando tú lo compras, ¿verdad? Originalmente, hasta los 10 años se puede decir que es un edificio nuevo. 20 años todavía es un edificio nuevo. Y ya a los 25 años ya comienzas a necesitar que se hacerle cambio de la parte eléctrica, que de las tomas de agua, de las cloacas, etcétera. Y tú, así sucesivamente. Cuando ya llegas
a los últimos años, pues su depreciación se va disminuyendo en el tiempo, ¿verdad? Se va disminuyendo en lo más chiquita porque ya prácticamente está totalmente depreciado, pero sigue estando en el tiempo, sigue estando levantado, sigue estando de pie, ¿ok? Bien, ahora viene el método de Delphi. Ustedes van a decir, bueno, pero ese método no nos lo mandaste a investigar. Sí, es correcto, este método no lo mandé a investigar, porque es un método que lo voy a explicar con mucho más detalle aquí, porque es el que vamos a utilizar para efectos de las maquinarias. Este método es muy utilizado para la evaluación de maquinarias y equipos. Consiste en la determinación de los factores que están directamente relacionados con el estado de la máquina y su mantenimiento, que son estado de conservación, bueno, malo, regular, edad, procedencia, de dónde viene, si es una maquinaria hecha en Milán, si es hecha en Alemania, si es en la China, si es en Estados Unidos, ¿ok? Porque eso influye. ¿Por qué la procedencia influye? Bueno, vamos a poner las maquinarias que llegan de la China. La China hace las maquinarias en 4 o 5 calidades diferentes. Las calidades más baratas son hechas a la serie sin ponerles prueba. Por lo tanto, su procedencia da origen a que no tiene una alta calidad, a menos que venga del producto A, de condiciones de montaje y clasificación A. Muy bien, o sea, pero en este caso, vamos a tomar una maquinaria de la China, vámonos a un spa, vamos a buscar un ultrasonido hecho en la China. Por lo general, cuando llega, le utilizas 3-4 veces, a la quinta vez ya se te echó a perder. Así de simple. Pero buscas un ultrasonido fabricado en Alemania y es diferente. Los alemanes son muy meticulosos, no les importa tanto la parte de la mercadería, lo que les interesa más es la calidad. Entonces la procedencia es importante, la edad, por supuesto, la antigüedad que tenga el equipo, el estado de conservación que tú le das, sus condiciones de montaje y clasificación. Si tú puedes tener la mejor maquinaria del mundo, lo más nueva, procedente de Alemania, pero la montas sobre unos bloques, no le vas a tener los cuidados de la vibración que puede tener, la repercusión que puede tener, ¿ok? Entonces no puede estar en las mismas condiciones que otra que sí está siendo adecuada y montada pues en sitios como debe ser. Su posibilidad de mercado, o digámoslo más bien, su utilidad en el mercado. Me viene a la mente hablar un poco de una tipografía que es una de las más antiguas que existen en Venezuela, que es Gráfica Zulia. Para dar detalle, ellos compraron hace más de 50 años una máquina, una imprenta, que era capaz de hacerle los talonarios de facturación a casi toda Venezuela. Era una maquinaria demasiado, pero demasiado... En aquel entonces le hacía la facturación a toda Venezuela. Era demasiado sofisticada para su época. Todavía, en la actualidad, la máquina es tan grande y es tan potente que es capaz de hacerle la facturación a media Venezuela. Y mucha gente subcontrata a Gráficas de Zulia para que se hagan los talonarios a través de sus imprentas. Así es simple. Entonces, la posibilidad del mercado que ella tiene es muy vasta. Y no importa el tiempo, no importa, ¿verdad?, su procedencia, porque al fin y al cabo el mercado que ella ya tiene es cautivo y comprar una máquina de esa pues es muy costosa. Vámonos a la leche. Simplemente, las pulverizadoras de leche son sumamente costosas. En Venezuela en el pasado habían 2. ¿Entiendes? Una estaba en Barquisimeto y la otra creo que estaba por Valencia. Bueno, ¿qué pasa? Como son tan costosas, todas las personas que simplemente en los centros de acopio donde recolectaban las leches y ya no eran utilizadas para los quesos y su grado de acidificación ya ponía en peligro la estabilidad de la misma, pues agarraban y enviaban esa leche a los diferentes centros de pulverización. No hacía falta tener más maquinaria de ese estilo, porque la que tenían se daba abasto. O sea, nada hacías tú con meter 5.000 toneladas de leche a una pulverizadora,
porque con menos ella no arranca, entonces tenía que ser con más. Entonces ya de por sí, toda la producción que se hacía en el occidente del país iba a dar a la de Barquisimeto, y toda la producción que se hacía en el centro y que se hacía en el oriente iba a dar a la que estaba en Valencia. Entonces con eso era suficiente para ponerlas a arrancar. ¿Qué pasa con el tiempo? Estas máquinas se deterioran porque no existe la producción necesaria como para ellas tener el mínimo de leche con el que van a arrancar, ¿no? Y entonces comienzan a deteriorarse porque están trabajando bajo su capacidad normal. Y por supuesto, al deteriorarse, no existen elementos, ni maquinarias, ni repuestos en el país, no existe mano de obra calificada, y las mismas pues hoy en día son chatarras, simplemente está su valor residual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando utilizamos el método de Delphi tenemos que ver esas condiciones del montaje en que están esas máquinas, la posibilidad del mercado que va a abarcar, porque yo puedo tener la mejor máquina del mundo, digamos, para coser, una máquina super ultra para coser. Bueno, me hace bordado, me cose zigzag, me pega botones, cuello, colletera. ¿Yo tengo mercado para eso? No tengo mercado para eso, porque existen tantas máquinas de coser en Venezuela, ¿verdad?, que ninguna de esas textileras va a paralizar su producción para decir, oh, la máquina de Esmeralda es fenomenal, mejor me voy con la de ella. No, porque esa le va a salir más cara porque es una máquina mucho más costosa. Entonces su posibilidad de mercado se ve disminuida. Cada uno de estos datos debe dársele una ponderación del 0 a 100, porque de acuerdo con su clasificación de grado o estado de cada uno de los factores de nivel A, B, C, D y E, teniendo definido previamente los grados de ponderación de cada factor, como los vamos a ver en la próxima lámina, que está después de esta. Una vez valorados los factores, se hace la sumatoria del puntaje, ¿ok? Y estos puntajes se expresan en porcentaje, teniendo como denominación el puntaje máximo que se puede obtener de acuerdo a los factores tenidos en cuenta, como se aprecia en la ecuación. Puntaje obtenido sobre el puntaje máximo, que sería 100 o 75 o 50, como lo vamos a ver ahora en adelante. Ok, y eso me va a sacar el porcentaje. ¿Cuál sería la lámina del puntaje máximo? Lo vamos a ver ahora. Vamos a mostrarla de una vez y después nos devolvemos. Estas serían las láminas del puntaje máximo. En el tiempo de uso, A, B, C, D y E. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces sería el puntaje máximo que va a recibir de acuerdo al factor con el que se va a trabajar. Ahora vamos a ver las tablas de los factores. En el estado del equipo, si es perfecto iría A, si es B, si es en buen estado B, regular C, D, mal estado y E, obsoleto. Esto cuadra también con lo que es la de Rohde-Heidegger, ¿ok? Para ser utilizado también en esa escala de Likert. Recuerden que todo esto es en una escala de Likert. Es muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. En el mantenimiento estamos igual. Una escala de Likert de A, B, C, D y E. De acuerdo a los manuales del fabricante, ¿ok? Y hay que estudiarse los manuales del fabricante, que cuando vayamos a maquinaria vamos a ver un poco de eso, ¿ok? Originales, buen funcionamiento y buena presentación, pero no le hacen ese mantenimiento tan rígido como sería en el caso A. En el C, seguridad y calidad en la operación, pintura y presentación aceptables, pero no le hacen el mantenimiento tan rígido y tampoco tan frecuente como sería en A y B. En el D, elementos mantenidos, correctivos continuos, pésimo estado de pintura y presentación. La pintura y la presentación en las maquinarias es importante. Existe algo que vamos a ver en el módulo de maquinaria que se llama el sandblast, ¿no? Es un proceso para lijar las estructuras metálicas de las máquinas y dejarlas como nuevas. Le quita todo lo oxidado. Eso es una presión de arena, que se le un chorro con una presión de arena y de arena con vidrio molido a la maquinaria con la finalidad de lijarle todas las partes oxidadas siempre y cuando sean salvables, porque ustedes al final de esta lámina van a ver una fotografía donde ya ahí no entra
el mantenimiento del San Blas. Ya ahí lo que entra es cortar la pieza y pegarla y masillar y hacer nuevamente con fibra de vidrio, pues las piezas, si es que es el caso de hacerlas con fibra de vidrio. En el E tenemos operaciones de inseguridad para una operación pésima calidad de los productos fabricados. Cuando tenemos el tiempo de uso, menos de un año, más de 4 años, más de 8 años, más de 15 años. La procedencia. Hablábamos de maquinarias importadas de nacional fabricando, cumpliendo con normas internacionales, con servicios excelentes en el país, o sea que aquí en Venezuela tuvieran una casa de técnica, como es el caso de Apple, como es en el caso de Lenovo, como es en el caso de la Ford, de la Chevrolet, etcétera, o sea que tienen casas especializadas. La B, maquinarias importadas nacionales fabricadas cumpliendo con normas internacionales sin óptimos servicios técnicos en el país. Entonces, pues la mayor parte de los casos aquí en Venezuela, pues que no tenemos ahorita mano de obra calificada. Esta es una mano de obra que cobra en dólares, nosotros no estamos ahorita en la capacidad de pagarla. C. Maquinarias importadas o nacional sin representación técnica fabricadas sin el cumplimiento de las normas internacionales de difícil consecución de repuestos y servicios técnicos. Es mucho de estas maquinarias chinas, pues traídas de allá con una categoría E, porque como les dije, en la China existe una categoría A, B, C y D y E. Maquinarias recomendadas sería la de adaptadas a importadas de fabricación nacional sin ningún tipo de repuesto en el país, o sea, de repuestos garantizados por los propietarios o por los fabricantes. En la E, maquinarias construidas localmente, fabricadas sin diseño ni plano, previamente establecido utilizando elementos de mala calidad, como es el caso de las máquinas de fabricación casera. Sin embargo, me atrevo a decir por mi experiencia que he visto más de una maquinaria de esa de fabricación casera de muy, pero muy buena calidad. Sobre todo a nivel de las panaderías, eso se ve con mucha frecuencia. El mantenimiento, el régimen de mantenimiento preventivo y productivo programado. Se cuenta con personal y equipo especializado para esta labor y se capacita permanentemente en los operarios. La B, mantenimiento preventivo correctivo. Ok. Y así sucesivamente, mantenimiento correctivo no de interno, no se le hace mantenimiento, entonces ustedes van a categorizarlo. ¿Qué es la función de este método de depreciación? La sumatoria. La sumatoria del factor A, el factor B, el factor C, el factor D, el factor E. O sea, cada uno de los factores que me van a intervenir, voy a sumar su porcentaje por el precio del valor. Es decir, los mismos 140.000 bolívares que utilizamos en el método creciente y decreciente, lo vamos a multiplicar por el porcentaje que me da en el lado de mantenimiento, por el porcentaje que me da en la localización de donde lo estoy comprando, porcentaje por el tiempo, porcentaje por la conservación, porcentaje de, vamos a seguir buscando, de procedencia, y por supuesto el porcentaje del mantenimiento. Cuando yo sumo estos 5 porcentajes, y el montaje, clasificación, espacio ocupado y factibilidad comercial serían 9 porcentajes, voy a sumar 9 rubros, ¿entiendes? Cada uno con el porcentaje que me va a dar en la tabla final, es decir, la sumatoria de todo lo que voy a hacer aquí. Entonces, multiplico el valor por ese porcentaje y a la final eso es lo que me va a dar. ¿Okay? Le voy a ir restando y saco la media. Después de sumar los 9 aspectos, saco la media de esos 9 componentes. Y ahí voy a obtener el valor de la depreciación que se va a utilizar. ¿Ok? El valor de salvamento, como le dijo, el valor residual. Y en la diferencia que es lo que me viene quedando para la depreciación. Aquí tenemos otro método que es el método de la fórmula clásica generalizada. ¿Ok? En este método de la fórmula clásica generalizada se busca un valor económico. Se busca un valor económico que no está ligado a los estados de conservación, al tiempo, a la procedencia, tal y como lo vimos en las láminas anteriores. Es decir, más que todo es algo más general. Trata más bien de una vida útil, una tasa de interés que se puede utilizar
como indicador, o un INPC, porque también se puede utilizar como un INPC, para darle una función en el tiempo, en donde van a sustituir el interés por el INPC, por el incremento de lo que es el INPC, porque esa es una variable porcentual. Valor del bien al llegar a la edad de X, valor inicial del bien, que sería el valor del costo histórico, valor de las liquidaciones o salvamentos, que sería el valor de rescate, y la edad del bien actual, una vida útil, y sobre eso van a trabajar. Simplemente ahí aplican la fórmula, tal y como se le está diciendo, valor inicial del bien menos el valor de la liquidación o salvamento, que sería el valor a depreciar. Y lo vamos a multiplicar por una serie, como lo están viendo, de 1 más I, que sería el valor del interés, por la N, que sería, en este caso, la vida útil, menos 1 más el interés sobre X, que sería la edad del bien. Y esto va sobre 1 más I a la N, que sería la tasa de la vida útil, menos 1. ¿Ok? Y a su vez, a la final, le vamos a sumar la tasa de salvamento, o sea, el valor del salvamento, para hallar lo que sería el valor del bien. Ok. Está también el método de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costo. Este método utiliza una fórmula matemática que permite determinar el valor de la depreciación de la maquinaria y equipo, combinando la edad cronológica, el estado de conservación y la obsolescencia. Aquí me voy a detener a explicar un poco sobre la obsolescencia. En el léxico del seguro, que también está muy ligado a lo que es el léxico de la tasación, obsolescencia, deterioro, es diferente. Obsolescencia es que ya algo ha dejado de ser útil, aun y cuando todavía esté bien. Vamos al caso de una computadora 286. Ella puede estar funcionando, puede estar en el mercado, pero no es útil para los programas que hoy en día se están utilizando. Ahí solamente se utilizarían aquellos programas que estén bajo MS2. ¿Ok? Entonces va a ser obsoleta. Vamos a hablar del BlackBerry. El BlackBerry puede estar funcionando como teléfono, pero ya es obsoleto para lo que se refiere a un WhatsApp. Ya no es útil. Entonces, es diferente el obsoletismo al deterioro. El deterioro es porque ya está gastadas sus piezas, están en un estado de reemplazo, todavía está operativo, pero está en un estado que ya necesita ser reemplazado. ¿Okay? Mientras que la depreciación normal es el uso continuo que se le da. Entonces algo puede estar depreciado totalmente, pero no está obsoleto, está en buen estado. Yo tuve la oportunidad, y lo puedo decir con orgullo, de que yo creo que es una de las primeras veces que voy a mencionar al pecador. ¿Entienden? Aquí hay un concesionario aquí en Caracas de vehículos que se llama Lino Fallén, en honor al novio de Lady Di. Y en ese concesionario yo tuve la oportunidad de entrar hace como 4 o 5 años, no sé cómo estará ahorita, pero cuando yo entré hace como 4 o 5 años, allí no había pasado el tiempo, ahí no había pasado, o sea, realmente cuando yo entré, yo vi muebles de escritorio con fórmica palo y rosa, no sé si ustedes llegaron a conocer eso, es una fórmica de color entre marrón y rosado. ¿Okay? Por eso se llama palo rosa. Era una de las primeras que se utilizaba para revestir los muebles de fórmica. ¿Okay? Y esos muebles estaban intactos. Ahí no había pasado el tiempo. O sea, eso se veía perfecto, se veía hermoso, todo súper mantenido. Ahí nunca pasó nadie, nunca se sentó nadie. Y durante 30 años, por supuesto, eso es una oficina que se utilizó y se utilizó con todo su esplendor. Pues, ¿entiendes? Es más, creo que todavía se está utilizando. Pero el paso del tiempo no se le vio porque el estado de conservación de aquellos muebles era de óptima calidad. ¿Okay? Entonces, una cosa es obsolescencia, otra cosa es deterioro y otra cosa es depreciación. A nivel contable, la depreciación nosotros la venimos midiendo por la vida útil que se está tomando, como una alícuota que va a aportar para sustituir el bien en un momento X, cosa que es mentira. Hoy en día se pierde ese concepto, porque el valor de sustitución del bien va a ser muchísimo más elevado por efectos de la inflación de lo que fue su valor costo histórico. ¿Okay? Pero la idea es esa, que con esa alícuota nosotros vamos a ir, como decir, haciendo una reserva matemática, guardándola en el tiempo, para luego cuando se desgaste el bien poderlo comprar.
En cambio el deterioro no, el deterioro es que se le cayó la pieza a la computadora, que se le cayó una tecla, que tiene rayones, que tiene esto, que tiene lo otro, ¿ok? Ya es en el estado de conservación que se refiere cuando estamos hablando contablemente. Entonces, en este método de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costo, la fórmula que se va a utilizar es esta, pero yo lo recomiendo mucho este método. Este método es muy complicado, no nos va a dar las perspectivas que se requieren en la tasación. Sin embargo, bueno, para la comodidad de cada quien, lo pongo a su consideración y estudio. Incluso ahí en la fórmula estamos viendo que para el cálculo del valor actual se aplica la ecuación 7, que es la que está allí, la cual tiene en cuenta el valor de la adquisición del equipo, el valor de rescate, el coeficiente de depreciación previamente calculado con la ecuación, donde se conservación, obsolescencia, edad cronológica, vida, coeficiente de depreciación. ¿Ok? Se la dejo para su estudio. Método de las unidades de producción. Wow, este es el segundo método que estamos dando, que tiene que ver con los métodos contables. En este método la depreciación del activo se calcula en función de la cantidad de productos que se fabrican o de las horas que se consumen, ¿verdad? O unidades de servicios prestados, cantidades de horas trabajadas. Este método normalmente se aplica en proyectos industriales, en los que se supone una duración predeterminada del activo por seguridad y costo, para lo que los estudios de factibilidad se asignen un valor residual a los activos determinados del proyecto. Vean algo que es importante. Yo tuve la oportunidad de ir a una industria, como decimos en Maracaibo, mollejúa, ¿no? En donde estamos hablando que ocupa unos 20.000 metros la sede administrativa, 20.000 metros cuadrados, y unos 300.000 metros la parte productiva. O sea, estamos hablando de una señora fábrica. Y cuando yo llego me encuentro con que están utilizando el método de las unidades de producción, estimando una vida útil para la producción de la fábrica en 50 años, una cosa, bueno, extraordinaria, que esos son metas que simplemente a lo loco las puso alguien sin considerar la verdadera producción, sin considerar que podían haber huelgas, paradas, que se dañara la materia prima, sin considerar una serie de cuestiones. Lo que está es loco. ¿Quién hace eso? Lo que está es loco. De mollejón. ¿Por qué? Porque tú no puedes estimar dentro de 50 años qué va a pasar. Eso es absurdo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer con este método? Con este método se utiliza muy bien para la parte industrial, eso es cierto. Pero resulta que cuando yo compro, ¿verdad?, un horno industrial, el horno me viene con un manual del fabricante y el fabricante me dice, esta máquina está hecha para durar X número de horas de encendido. Esa es su vida útil. Esa es su vida útil. Lo que me dice el manual del fabricante, que debe utilizarse esa máquina durante todo el tiempo. Vamos a algo muy sencillo, un televisor LED. Un LED, la pantalla viene para durar 5.000 horas. ¿Por qué? Porque esa es su vida útil, pues. Viene para durar 5.000 horas. Entonces tú tienes que tomar en cuenta es el número de horas que está encendido en función de las 5.000 horas que está hecha el fabricante. Vámonos a un bombillo de halógeno normal, común y corriente, que ustedes tienen colocado en su casa. Dice, viene para durar 5 años. 5 años prendido todo el tiempo. Saquen la regla de 3. ¿Ok? 24 horas por 365 días al año por 5. Y eso le va a dar el número de horas que ese bombillo puede estar encendido sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Vamos a lo que sería a la lámpara de un videobin. Está hecha para durar un X número de horas. Y entonces hoy unas 8.000 horas, creo que es algo así. Entonces en función de eso, ustedes las horas que está siendo usado, pues lo que tienen que considerar. Es muy fácil, ¿ya? Es muy fácil, porque entonces las unidades de producción van a ser igual a la base depreciable, que sería el valor del equipo, ya deducido el valor residual, entre el valor de la depreciación por cada unidad producida o hora trabajada, entre el número de horas producidas. Eso me va a dar el valor por hora y lo voy a multiplicar por el número de horas de uso y ya está. Ya con eso tengo suficiente para hallar el método de las unidades de producción.
El más temido y detestado de los contadores públicos. No, mentira, este es el más usado y amado de los contadores públicos. Es más, para los contadores públicos se les olvidó que existen otros métodos. Es el método de la línea recta. Este método supone que la depreciación es en función lineal de edad y se representa por las siguientes fórmulas. ¿Ok? BD, que es el valor depreciable, el cual se define como la diferencia entre el valor nuevo de reposición. BR, que es menos el valor residual. Vida probable y la edad del bien. ¿Ok? Nosotros ni siquiera utilizamos un valor residual, sino que vamos directo a lo que sería la vida útil entre la edad del bien y lo multiplicamos por la vida útil y la multiplicamos por el número de meses transcurridos y ya está. Ni siquiera le determinamos un método depreciable. Esto no puede ser usado en ningún caso porque esto no se ajusta a la realidad. Nosotros como tasadores tenemos que irnos en función a la realidad. Este video lo voy a hacer hasta aquí y voy a hacer un número 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después no me sube en YouTube. Sabemos que es muy largo el asunto y la idea pues es que nosotros podamos nutrirnos al respecto. Vamos a ver que me salga aquí la función de detener para hacerlo. Ok, cuando haga el video número 2, que ya está lista la diapositiva, lo voy a pasar para que ustedes lo suban y en función de eso les voy a dar los puntos que van para el examen. El examen va a ser comparar 2 métodos o 3 métodos dentro de lo que se tiene que hacer.